Gracias primero que nada por estar en este workshop. Igual gracias a los que están del otro lado de Zoom que no nos pudieron acompañar de manera presencial. Me imagino que son de otros estados. Muchas gracias y nuevamente disculpen por el retraso. Ya saben, estas cosas técnicas que luego surgen. Pero bueno, el título de este workshop se conoce como Dominando la detección y respuesta a Threat Hunting con Stellar Cyber. Cuéntenme, ¿quiénes de ustedes están en estos momentos estudiando algo relacionado a ciberseguridad, sistemas? ¿Alguien ya tuvo su primer acercamiento con ciberseguridad? Igual los que estén del otro lado de Zoom pueden contestar, pueden alzar la mano, por favor. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Digo, Alan, ¿Qué tal, Alan? digo, muy bien. Sobre lo de ciberseguridad. Ujú. Bueno, yo estoy llevando la especializante de seguridad aquí en la universidad. Ajá. ¿Vea? Y pues hemos visto algunas herramientas por ejemplo, algunos sitios web que te ayudan a obtener como la información de los dominios de sitios web. También mismo lo de los protocolos de red. Ajá. Puertos, que algunos puertos que que son buenos, pero que si no se protegen bien o se utilizan de manera segura, también pueden ser puertos de entrada para poder Por atacar. entrar. Correcto. Sí, lo que se le conoce como el escaneo de vulnerabilidades. ¿Alguien más que esté estudiando algo relacionado con ciberseguridad? ¿Tú? Ajá. Y sí me ha tocado con esa parte. De threat hunting. Muy bien. Muy bien, pues bueno, nuevamente, aquí tenemos una mezcla de varios casos, estudiantes, gente que ya está en la industria, gente que ya lleva años con esto de threat hunting. Entonces, hay algo que hay que reconocer y es que la situación en ciberseguridad ha estado cambiando de una manera bastante drástica. Por ejemplo, tú lo que mencionas de los puertos, estás mencionando el sitio de Shodan. Entonces, eso, el escaneo de puertos e ingresar a una organización a manera a la antigua con exploits y todo eso, ya quedó cosa del pasado. No sé si supieron que el viernes pasado, hackearon a Uber. Hackearon a Uber y bajaron datos de tarjetas de crédito, es lo que cree todos, el código fuente, muchas cosas de alta criticidad han sido exfiltradas de Uber. Entonces, uno se imaginará, seguramente entraron por un exploit súper sofisticado, hicieron algo ahí, un hackeo que llevó años planeándolo. La verdad es que fue todavía mucho más sencillo. La exfiltración se llevó a cabo a través de Slack. Todos conocen qué es Slack, ¿no? Slack es una aplicación de mensajería instantánea que usan muchas empresas por ser pues intuitivo, ser muy fácil de usar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el atacante? Simplemente se aprovechó de la ingenuidad de un trabajador. También aprovechó que una debilidad, o sea, la debilidad en el factor humano, la aprovechó combinándola también con la autenticación multifactor que tiene Slack y aprovechó esas dos cosas para ingresar a Uber. Pero aquí no hubo ningún exploit, no hubieron puertos, no hubieron Eternal Blue, no hubo nada sofisticado, simplemente que se usó la psicología. Entonces es algo que ya ha cambiado bastante desde que yo entré a la ciberseguridad, que ya los exploits dejaron de ser la manera en que los atacantes entran a las empresas. Ya no es como Mr. Robot, sino es más parecido a la psicología. Entonces, ¿qué hacemos para combatir esto? Donde los ataques ya se vuelven cada vez, por así decirlo, menos técnicos y más orientados al comportamiento. Es ahí donde entra el término de Machine Learning. ¿Por qué? Todos los comportamientos que cada uno produce en la red, desde una conexión hacia URL, hacia un dominio, lo que sea, todo eso queda en un registro de la red, lo que conocemos como logs. Todos seguramente, sobre todo tú has visto un log de la red, en la fecha, la hora, el facility, todo ese tipo de campos que tiene Syslog. Pero, ¿qué hago con esos logs?
¿qué hago con esos logs? ¿Cómo los interpreto? Debo tener algo que me permita identificar si ese log es algo malicioso o lo puedo descartar, o puede ser algo que no le debo prestar atención. Básicamente en eso se resume el threat hunting. El threat hunting es encontrar de todo ese mar de logs, de alertas, de información que me arrojan las herramientas, ver o identificar los casos individuales que están en cada uno de estos millones de logs, identificar esos puntos individuales. El problema es que ya en la actualidad se ha vuelto algo complicado porque ya son muchas las herramientas de seguridad. Vamos a hablar de eso en unos momentos, lo que conocemos como la fatiga de alertas, y vamos a ver cómo el machine learning y la inteligencia artificial llegaron para salvarnos. Entonces, ¿alguien de ustedes está estudiando algo relacionado con Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, TensorFlow, Python, algo por el estilo? Seguramente sí lo han escuchado, sí, de Python, y de estos plataformas de Big Data como Elastic y todo eso. Bueno, pues les voy a mostrar lo que es el futuro de la ciberseguridad en cuanto a detección de incidentes. Lo vamos a ver, que es justamente Stellar Cyber, esta plataforma que les voy a mostrar. La idea de este curso es la siguiente. Bueno, voy a empezar por lo más básico. Vamos a tener 4 horas de duración. Ya nos comimos 20 minutos, entonces vamos a ver la forma en que lo compensamos. Ya saben, no sé si aquí, pero yo vengo de la UNAM y hacíamos burla que nuestros profesores tenían doctorado y todo, y habían descubierto no sé qué cosas más, pero tenían problemas con el proyector, y aquí se cumple. Entonces, 4 horas de duración. Como les decía, vamos a ver la manera en que lo compensamos. Vamos a tener un panel de preguntas y respuestas. Aquí vamos a diferir un poco con la estructura clásica de los seminarios o de las clases donde el profe habla y ustedes se callan. Eso no creo que ya sea válido, sino lo que quiero es que ustedes participen cada vez que tengan alguna pregunta y sea esto lo más dinámico posible. Ahora, materiales. Al final del curso van a tener presentaciones en PDF de todo lo que les vaya a poner en la pantalla. Aquí, desgraciadamente, no me voy a poder mover mucho porque a falta de control voy a tener que oprimirle. Entonces, pero cuando haya que explicar algo en el pizarrón, pues me estaré yendo ya. Ahora, recursos adicionales, pues la página oficial de la herramienta que les voy a presentar el día de hoy se conoce como Stellar Cyber, lo vamos a ver en unos momentos, pero esa es la página web, por si alguno de ustedes quiere ingresar en estos momentos y empezar ahí a investigar. Al finalizar, ¿qué es lo que habrán recibido ustedes? Más que un workshop donde yo me pongo a hablar y listo, salen ustedes de la presentación y dicen, sí, yo sé que es Stellar Cyber Big Data, yo les voy a dar el curso intensivo de analista de SOC, o sea, avalado por nuestra marca, que el mismo que le damos a nuestros clientes y MSSPs, o sea, proveedores de servicios, es lo que ustedes van a estar recibiendo. Entonces, con esto, ustedes van a tener, pues, primero que nada, algo en su currículum para presumir. Y en el caso de otros, pues ya les va a dar otra visión para saber qué es lo que está en la tendencia en estos momentos en el mercado. Entonces, antes de comenzar, una presentación, una pequeña semblanza de quién soy yo. Pues yo soy José Francisco Oliva Zamora, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en Ciudad Universitaria. Tengo 5 años de experiencia, un poco más de 5 años de experiencia en ciberseguridad. Soy en estos momentos el ingeniero de preventa senior para la región de Latinoamérica de esta marca que les mencionaba, Stellar Cyber. Ese es el correo, mi correo, en caso de que ustedes me quieran contactar. Y bueno, ¿qué más les puedo contar acerca de mí? Pues más que nada, a mí me interesa justamente la parte de threat hunting, la parte de hackeo ético. Entonces, por lo tanto, hice muchas certificaciones, como por ejemplo el OSCP, y tengo varias de CompTIA, y varias de Palo Alto, y varias de Checkpoint. Entonces, pues no caben ahí, y no es por presumir, es porque si ustedes se van a dedicar a la ciberseguridad, tienen que pegarle mucho a las certificaciones.
No quiero decir que las universidades no sean una fuente de conocimiento actual, claro que sí lo son, pero por ejemplo, en el caso de ciberseguridad avanza tan rápido y los planes de estudio no se actualizan tan constantemente que, por ejemplo, yo cuando salí de la carrera, antes de entrar a la maestría, yo tenía la idea de que el firewall era ciberseguridad y el antivirus. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de un par de años me doy cuenta que existe el UVA y el CASB, el EDR, el no sé, DR, XDR. Entonces, pues yo dije, no, pues no sé nada, ¿no? De ciberseguridad. Estoy en la edad de piedra. Entonces, pues empecé a certificarme y esa es la manera en que uno adquiere conocimientos, certificaciones. No lo olviden, sobre todo los que son estudiantes. Péguenle a las certificaciones como las que vamos a dar el día de hoy, ¿vale? Y bueno, oportunidades profesionales en el área de la ciberseguridad. Entonces, esto va más que nada orientado a los alumnos o a la gente que está, por ejemplo, en sistemas, en programación, que diga, oye, he escuchado de ciberseguridad, pero no quiero, no, me da curiosidad, pero no sé por dónde empezar. Pues estos slides van a ser como una pequeña introducción que les van a abrir los ojos y van a ver que esto es súper interesante. Pues miren, primero que nada, la ciberseguridad no nada más es hackear, no nada más es administrar un firewall, no nada más es encontrar vulnerabilidades, sino la ciberseguridad es un campo extremadamente amplio, es una disciplina. Yo creo que es una de las razones por las que pocas universidades se han animado a dar una carrera de ingeniería en ciberseguridad, porque ¿por dónde empiezas, no? Entonces, la ciberseguridad se divide en varios dominios. Primero que nada, tenemos la arquitectura de seguridad, es decir, responder a la pregunta de cómo puede hacer una empresa o una organización mucho más robusta. Para eso me voy a valer de distintos métodos que nosotros en ciberseguridad conocemos como controles de seguridad. ¿Qué pueden ser estos controles? Se pueden aplicar a nivel red, se pueden aplicar a nivel identidad, a nivel código, a nivel muchas cosas. Entonces, la arquitectura de seguridad es justamente eso, cómo hacer una organización más robusta. Tenemos también otra parte muy importante que es la de frameworks y estándares, las que, bueno, ustedes que son estudiantes seguramente han escuchado de la IEEE y otros organismos de estandarización. Pues en ciberseguridad esta parte de estandarización es algo muy amplio y es justamente se encarga de crear marcos de referencia en el cual las empresas se puedan guiar. Por ejemplo, mencionábamos anteriormente arquitectura de seguridad. Para una empresa o para una organización puede decir, pues yo creo que esto es lo mejor para mí y esto es lo mejor para esta otra organización. Y acuérdense que la normalización es decir, a ver, todos, voy a dar un marco de referencia en el cual todos podemos trabajar de manera sincronizada, por así decirlo. La segunda, la tercera, el tercer gran campo es el de risk assessment o gestión de riesgo. Entonces, ¿alguien aquí conoce lo que es el riesgo o la ha escuchado más allá desde el punto de vista de ciberseguridad? ¿Qué es riesgo? Pues cómo estás expuesto. ¿Qué tanto estás expuesto? Exacto. No nada más aplica a nivel ciberseguridad. Por ejemplo, si ustedes saben que cuando salen a la calle, cuando viajan en coche, ustedes se están exponiendo, ¿correcto? Me expongo a que me asalten, a que me peguen, a que lo que sea, ¿no? Entonces, hay una probabilidad de que me pase eso. Lo mismo pasa en la ciberseguridad. Yo al operar en el Internet, yo al tener páginas web, al tener empleados, al tener código, al tener aplicaciones, muchas cosas, yo me estoy exponiendo ante los atacantes. Entonces, la gestión de riesgo es justamente ver o medir qué tanto me estoy exponiendo y qué puedo hacer para mitigar ese riesgo. Es decir, en caso de que me pase algo, ¿cómo puedo minimizar el daño que me va a causar eso? Ahora, sigue el otro gran dominio, que es el de la gobernanza, se encarga de todo lo legislativo. Hay países, creo que México ya está en aras de hacer eso, pero hay países que ya están justamente convirtiendo a la ciberseguridad en algo serio, inclusive en algo de seguridad nacional. Por ejemplo, hace unos 5 meses,
hace unos 5 meses aproximadamente, atacaron, atacaron Costa Rica. No sé si ustedes se enteraron. Costa Rica en esos momentos estaba empezando un nuevo sexenio, creo que ahí se llevan por sexenios, con un presidente, no me acuerdo su nombre, pero se llama apellida Chávez con S. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Atacaron infraestructura crítica de Costa Rica, un grupo criminal conocido como Conti, atacó toda la infraestructura, la página del gobierno, tesorería, etcétera, etcétera. A mí me tocó verlo, estuvo muy feo todo ese asunto. Entonces, después de eso, de que los atacaron, de que los dejaron casi en edad de piedra, inclusive el presidente salió a decir que era un tema de seguridad nacional, este tema del ataque de Conti. Ya después, como dice el dicho, muerto el niño, se tapa el pozo. Entonces ya decidieron acelerar este tema de la legislación en cuanto a ciberseguridad y ya se van a sacar unas leyes. Pues justamente ese es uno de los dominios de la ciberseguridad. Ya los dominios más, por así decirlo, operativos, más técnicos, los que les interesan a la mayoría, son las operaciones de seguridad y threat intelligence. Operaciones de seguridad es estar el día al día, 24/7, gestionando los controles de seguridad de la empresa, buscando amenazas, buscando oponentes que nos quieran hacer daño o maneras de entrar de nuestra organización, lo que conocemos como vulnerabilidades. Y la parte de threat intelligence es recopilar toda esa información de amenazas, IPs, puertos, lo que tú acabas de mencionar. Shodan, por ejemplo, es un portal de threat intelligence. Entonces, eso es a lo que se dedica threat intelligence, hacer bases de datos o repositorios de conocimientos donde los demás pueden ver cuáles son los riesgos de una IP, por dónde vienen los ataques, desde qué IPs, desde qué países, por quiénes. Eso es threat intelligence. Lo que vamos a ver específicamente el día de hoy está relacionado con el tema de operaciones de seguridad. Entonces, nosotros estamos aquí en operaciones de seguridad. Este es un campo bastante bueno porque tiene mucho crecimiento proyectado en el corto plazo. En estos momentos existe una escasez de profesionistas en el área de ciberseguridad. Se estima que hay un déficit de 3 millones de profesionistas. Entonces, este mensaje lo apunto más que nada a los estudiantes que estén presentes aquí, porque realmente la ciberseguridad es un campo que va en auge y muchas de estas vacantes son en el área de operaciones de seguridad, porque es muy difícil cubrir o porque hay un déficit más bien, primero que nada porque un puesto de ciberseguridad es cubierto en promedio 6 meses de ser publicado. O sea, se publica la vacante y 6 meses después se anda contratando al ingeniero. ¿Por qué pasa esto? Les voy a mostrar 2 vacantes que me encontré en OCC Mundial. Imagínense lo que piden aquí. Requisitos indispensables, contar con al menos una de las siguientes certificaciones vigentes, diplomado de ciberseguridad, estas GIAC, GSFA, que son muy difíciles, aparte quieren Certified Ethical Hacker, y luego de acá, y luego que tengan un título y tengan gestión y análisis de vulnerabilidades, y análisis de actividad sospechosa, respuesta a incidentes, herramienta de monitoreo. Piden todo esto. Sueldo de 50,990. Y que programen además, exacto. Que programen. Aquí dice, ¿no? Y otro que dicen que sepan de ataques web, conocimientos en infraestructura web, gestión de vulnerabilidades, conocimientos de antivirus, malware. O sea, si se dan cuenta, las vacantes del día de hoy no nada más piden que cumplan con un dominio del área de la ciberseguridad que vimos. Recuerden, está dividido por dominios, está operaciones, está seguridad, perdón, arquitectura, y justamente me voy a regresar al diagrama anterior, y si se dan cuenta, también hay una parte de ciberseguridad que se trata justamente de los recursos humanos, del career development. Entonces también inclusive hay reclutadores de recursos humanos que están especializados en ciberseguridad, porque es tan vasto esto que es imposible cubrirlo con una sola
en una sola vacante. Entonces, cuando vean algo así, nadie lo cumple. O sea, yo no sé tú, Teo, si conozcas a alguien que tiene todo esto. No, ¿qué pasó? Ojalá. No, me falta uno más de esto. No, no, está complicado. Sí. Está complicado, Se necesita tiempo para, correcto. para adquirir todas esas habilidades y además. La experiencia, más que nada experiencia. En estos momentos que son estudiantes y no pueden, no, tal vez no los vayan a querer contratar para algo así porque apenas van empezando, pues les voy a mostrar en unos momentos cómo pueden empezar a adentrarse en las operaciones de ciberseguridad. Entonces, esto es un problema extremadamente grave. También este problema se va a venir próximamente para las vacantes de Big Data, o sea, analista de datos. Entonces, y estos, es tan grave el déficit de vacantes que, bueno, estos son los problemas con que se han topado las empresas, que el 36% dice que hay una falta de personal capacitado en ciberseguridad, el 28% dice que falta una terminología estándar para comunicarnos con los, o sea, de manera interna entre profesionales de la ciberseguridad. Entonces, el 27% dice que le hace falta recursos en su organización para llevar a cabo su trabajo. Y esto inclusive me ha pasado donde digo, sí, yo estoy de analista de ciberseguridad, necesito herramientas como Cobalt Strike, necesito la parte de Metasploit Pro, necesito esto y esto. Y te dicen, mira, aquí está una USB con Linux Kali, hazte bolas. Entonces, eso también es un problema y algo que es muy cierto es que la ciberseguridad es dentro de las empresas, no es un área tan bien, o sea, no se le da a veces la importancia necesaria porque si se dan cuenta, es un área que le provee un servicio interno a la organización, es decir, no genera dinero, a diferencia de, por ejemplo, un área de operaciones, un área de marketing, un área de ventas. Exacto, que la producción, exacto. Entonces, la ciberseguridad es más que nada como los helpdesk internos que se encargan de gestionar la seguridad propia de la organización. Entonces, no genera dinero, cuesta operarlo y entonces ahí es un problema porque es difícil hacer conciencia de que es muy necesario. Como les mencionaba, Uber ya lo aprendió a la mala el viernes. Entonces, a ver qué pasa. Por lo pronto, a cerrar sus sesiones y a cambiar sus contraseñas en Uber. Rockstar sufrió esto. Rockstar sufrió sí, se vulneraron sus datos y en estos momentos ya sabemos de qué se va a tratar en Grand Theft Auto, el que sigue. Entonces, igual, esto para nosotros decimos, qué gracioso, ¿no? Pero la verdad es que esto es una pesadilla porque imagínense, la información es algo que ya se ha vuelto, como ustedes seguramente han escuchado, la información, el que tiene la información tiene el poder. O sea, el que maneja la información, datos personales, tarjetas de crédito, tiene el poder de muchas cosas. Entonces, ustedes se preguntarán por qué Facebook me deja crear mi perfil gratis, qué fácil es esto, me lo regala Mark Zuckerberg. La verdad es que no les están regalando nada, sino todo lo contrario, ustedes están vendiendo su alma por información personal. Entonces, por eso justamente cuando abren sus celulares, después de que hablaron con alguien de que sí, voy a viajar a no sé dónde, ahí tienen en el celular la publicidad de viajes. Entonces, obviamente todo eso tiene un costo. Pero bueno, ese es otro tema. Ya entrando en materia, recapitulando lo que ya acabo de mencionar, realmente los que se quieran adentrar en el área de la ciberseguridad, este es el momento. Enfóquense, saquen certificaciones y aprendan de lo básico más que nada. Entonces, como bien lo mencionamos, es un proceso, nadie sale sabiendo todo eso. Generalmente se espanta la gente cuando ve esas vacantes en una bolsa de trabajo, se espanta, dice, yo jamás voy a cumplir esto. Nadie lo cumple, esa es la realidad. Bueno, más que yo, según dice Teo. Muy bien, no es cierto.
Comencemos la introducción al curso. Nuevamente voy a recordarles el título del curso. Dominando el Threat Hunting con Stellar Cyber. Entonces, Threat Hunting, cacería de amenazas. Lo que vamos a ver en esta primera parte del curso es ¿qué es Threat Hunting? ¿Tú qué me puedes decir acerca de Threat Hunting? ¿Lo has hecho, lo haces diario? ¿Lo haces cada semana? ¿Es otra persona la que se dedica a eso? Sí, casi. Pero estoy trabajando, es lo que eso la parte de seguridad. No es muy complejo, pero sí he visto que están, por ejemplo, que se alertan, Ajá, están buscando algún intruso. ajá. Perfecto. Eso es Threat Hunting. ¿Alguien más que haya escuchado este término, que lo practique dentro si es que ustedes ya están trabajando? ¿Alguien que me puede decir de Threat Hunting? Cacería de amenazas. Tú. Ustedes lo hacen, ¿no? Sí, pues es buscar puntos débiles dentro del sistema para poder acceder a la información. Exactamente. Buscar amenazas, vulnerabilidades. Exactamente. Bueno, en la fertilizante que llevo de seguridad hicimos un pequeño ejercicio con una página, no me acuerdo cómo se ve, algo así. Ujú. El caso es que uno entra a un sitio web y hay una extensión que te da toda la información, que te puede dar información del sitio web, de PHP, qué versión tiene, todo eso. Ujú. Y con eso entrábamos a la otra página y lo poníamos. Y en esa página te aparecían todas las vulnerabilidades que se habían reportado hasta el momento. Entonces, el profe dice que con esas vulnerabilidades que puede uno encontrar, Ujú. si la empresa no ha actualizado su versión o ha corregido sus errores, uno puede hacer un ataque o una página ya vulnerable. Exactamente, lo que mencionas es una parte muy interesante que es justamente la de gestión de vulnerabilidades en aplicaciones web. Entonces, eso es una manera, como tal, la cacería de vulnerabilidades no está tan relacionada con la de Threat Hunting porque son dos conceptos distintos. Entonces, bueno, ahí disculpen a los que están en Zoom, hubo problemas técnicos con la cámara, pero bueno, vamos a ver la forma en que sacamos unas fotos y se las enviamos. Entonces, una organización, llámese una universidad, empresa, dependencia del gobierno, lo que sea, cuenta con distintos activos. Tiene, por ejemplo, a ver, creo que tenemos problemas con los plumones también. A ver. Voy a tratar con rojo. Quería hacer la diferencia con los colores, pero bueno. Vamos a ver, el rojo sí sirve. Cuenta con con muchas cosas. Una organización trabaja con aplicaciones, trabaja con servidores, trabaja con muchas cosas, son infraestructura. Me faltó leer. Infraestructura, ¿ok? Entonces, cada uno de estos activos que están en la red o la infraestructura de las organizaciones, cada una tiene un riesgo asociado. Un riesgo que va a depender de muchas cosas. ¿De qué creen que depende el riesgo? Si ustedes, por ejemplo, les dicen una persona salió a la calle, quiero saber cuál es el riesgo que tiene esta persona de salir a la calle. ¿Qué depende? Depende de su edad, su condición física. Por ejemplo, si es alguien que hizo una coladera, no es lo mismo que se caiga alguien de 20 que de 5, que de 40 años. Bueno, yo sé que está feo el ejemplo, pero es la verdad.
Depende de muchas cosas. Es lo mismo el riesgo de cada uno de los activos de la organización. Va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un servidor, bueno, un sistema operativo Windows 7 que está en una LAN o si que esté en una DMZ publicada para todo el Internet. El riesgo es diferente. Entonces, esto lo vamos a conocer como uno de los factores del que va a depender el riesgo cibernético de un determinado tipo de exposición. Es decir, qué tan expuesto está a que le hagan daño, qué tan expuesto está en Internet y de esa manera que lo alcance todo el mundo de Rusia, de Corea del Norte, de China y le pueda hacer daño a este activo. Entonces, cada una de las sumatorias de los riesgos de cada uno de estos activos me va a dar algo que nosotros conocemos como la superficie de ataque. La superficie de ataque no es más que otra cosa que los distintos puntos, cada uno con sus riesgos asociados, desde los cuales un adversario puede hacerle daño a la organización. Entonces, básicamente, la superficie de ataque, hagan de cuenta que es como un colador. Entonces, un colador y qué tan grandes o qué tan pequeños son los hoyos, es decir, qué tanto permite los ataques, va a depender justamente del riesgo combinado de todos los activos que forman parte de esa superficie de ataque. Entonces, ¿cuál es, primero que nada, lo que me decías tú? ¿Qué es esto? Como la gestión de vulnerabilidades. De vulnerabilidad se encarga justamente de medir qué tanto es el riesgo de este y de qué maneras lo puede explotar. Sí. Entonces, esta es la gestión de vulnerabilidades. ¿Qué es la cacería de amenazas o threat hunting dentro de las operaciones de seguridad? Es monitorear 24/7 que no haya alguien que haya vulnerado y haya ingresado a la organización. Entonces, la gestión de vulnerabilidades es más que nada un enfoque preventivo. ¿Me explico? Las vulnerabilidades, la gestión de vulnerabilidades es encontrar esas vulnerabilidades que el riesgo que le representa para la organización antes, perdón. Sí, podemos ver otro. Ahí tengo un adaptador. Sí. Entonces, la gestión de vulnerabilidad nuevamente es de manera preventiva encontrar todas esas vulnerabilidades antes de que alguien las explote. Y threat hunting, la categoría de amenazas es revisar todos los logos de información que ya generan cada una de estas herramientas de la infraestructura y encontrar si no hubo una brecha de seguridad en toda esa información. ¿Sí sirvió? Creo que no, porque ahí en cámara ya habría aparecido. No. No. No, pues yo creo que así. Sí. Si lo conecta De la cámara no. ajá. Lo conectan a la El problema es que supongo que ese hace un seguimiento de voz, como lo hacen las demás. Sí. Ok, bueno, si no, sigamos. Sí, hecho. Ya tenemos el tiempo contado. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Vamos a ver entonces primero unos cuantos conceptos antes de pasar a esta parte de Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Qué literatura, perdón, les recomiendo? Les recomiendo dos libros bastante buenos sobre threat hunting. Detecting the Unknown, A Guide to Threat Hunting. Esta editorial, no me acuerdo cuál era, creo que es de la Universidad Carnegie Mellon. Y existe otro segundo libro que también les recomiendo que es Practical Threat Intelligence and Data Driven Threat Hunting. Algo muy importante y creo que mucho más que saber de puertos, más que saber de vulnerabilidades y saber de Kali,
Lo más importante en ciberseguridad es saber inglés, porque toda la literatura viene en inglés. Entonces, si no saben inglés, pues están en problemas. Entonces, yo digo que de una vez los que están apenas estudiando, vean esa parte, no lo dejen al final. Otra cosa que les recomiendo bastante es practicar. Existen dos plataformas, una conocida como Hack the Box y otra conocida como Try Hack Me, que son bastante buenas y que ponen a prueba todos estos conocimientos sobre operaciones de ciberseguridad, threat hunting y hackeo ético. Estas plataformas sí son gratis, pero tienen muchos inconvenientes. La suscripción aproximadamente le sale en 400 pesos mensuales, son 20 libras esterlinas. Entonces, por favor, no es tanto dinero. Sí. 400 pesos es lo que sale aquí en una borrachera en Avenida Chapultepec. Entonces, no soy de Guadalajara, me han contado. Yo soy de la Ciudad de México. Muy bien, entonces hay una frase que se me quedó bien pegada del OSCP, que empieza la guía diciendo: si debo derribar un árbol en 8 horas, emplearía 6 en afilar el hacha. Lo dijo Abraham Lincoln. Esta frase nos da a entender acerca de la preparación que debemos tener. No se trata de si voy a cortar un árbol, voy a soltar hachazos a lo loco, a ver si se tumba el árbol, porque no lo voy a lograr. Lo mismo pasa con threat hunting y con hackeo ético. Si yo empiezo a lanzar cosas y no sé qué, no voy a llegar a ninguna parte. Se trata justamente de afilar el hacha, se trata de preparar sus herramientas. Sus herramientas es esto de acá, es el cerebro. Entonces lean, practiquen y recuerden, no va a salir nunca la primera. Si uno de ustedes dice: sí, yo hackeé un servidor por primera vez en 5 minutos, pues es un completo mentiroso, porque así no funciona. Inclusive los más famosos hackers éticos les van a decir eso. Yo empecé muy sabiendo nada, inclusive se van a dar cuenta que muchos ni siquiera tienen una ingeniería y se dedican a este tipo de cosas. Entonces, es preparación y práctica más que nada. Definición de amenaza. Primero que nada, vamos a desmenuzar cacería de amenazas, threat hunting, en 2 palabras. Hunting, ya sabemos que es cazar, es buscar y encontrar una amenaza. ¿Y una amenaza qué es? Una amenaza es la combinación de 3 factores: la capacidad, la intención y conocimiento. ¿Cómo se relaciona con riesgo y cómo se relaciona con vulnerabilidad? Primero que nada, cada uno de estos puntos de la superficie de ataque que les acabo de mencionar, superficie de ataque, la sumatoria de todos los riesgos involucrados en toda la infraestructura de una determinada organización. A cada uno de estos tiene que presenta una vulnerabilidad y que presenta un riesgo al estar expuesto, también representan una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? ¿Quién me puede dar ejemplos de amenazas, de lo que se les ocurra? Amenaza, amenaza, amenaza. ¿Por quién se sienten amenazados? Sí, además, un ejemplo menos drástico. Bueno, pues cuando vas en la calle, por ejemplo, vas a cruzar la calle, es una idea muy rápida. Es una amenaza, exactamente. ¿Cuál? Y esa amenaza es la combinación de la capacidad de intención y el conocimiento. Entonces, si el conductor que dice Teo, si el conductor viene con una camioneta 4x4, tiene la capacidad de hacernos daño, si tiene la intención, si dice: sí, ya te vi, no estoy borracho, le voy a acelerar más porque quiero atropellarte, tiene la intención y tiene el conocimiento de que si te pasa con esa camioneta te va a hacer mucho daño. Entonces, la suma de estos nos dan como resultado la amenaza, ¿vale? Entonces, así es como se define en términos no técnicos. Y lo mismo aplica obviamente para la ciberseguridad. Es la capacidad que tiene un adversario de hacernos daño. No va a ser lo mismo
digamos así, un estudiante, por ejemplo, Grupo Conti, por ejemplo, Corea del Norte, China, esos que tienen más capacidad de hacernos daños, más recursos, más capacidades técnicas. La intención no es lo mismo decir, yo voy a ver qué hay en internet para ver qué le puedo hacer daño. No es lo mismo eso a que por ejemplo, Conti Group dijo, sí, yo quiero hacerle daño a Costa Rica, ya me eché a Brasil, ya me eché a Ecuador, sigue México, por supuesto, y aprovechando que están ahí les vamos advirtiendo porque ya vimos los indicadores de compromiso. Esa es la intención y el conocimiento también, no es lo mismo, igual nuevamente, recuerden que esto es un proceso, no es lo mismo que alguien que va saliendo, alguien que tiene todos los conocimientos técnicos para hacernos daño. Entonces, esos son los tres factores que nos determinan una amenaza que tanto nos puede hacer daño o qué tan creíble es. El threat hunting, ¿qué es entonces? Es el proceso de búsqueda proactiva e iterativa a través de las redes para detectar y aislar amenazas avanzadas que evaden las soluciones de seguridad existentes. Nuevamente, decíamos, regresándome a esta parte, la gestión de vulnerabilidades tiene un enfoque preventivo, es decir, voy a buscar los posibles agujeros en la pared por donde pueden entrar las ratas antes de que se metan. Eso es un enfoque, ¿cómo se dice? Preventivo. Pero después de haber puesto yeso en los hoyos de la pared y digo, ya no se me va a meter nadie, pero ¿qué creen? Que esta parte no estaba tan bien tapada y ahí se metió me salió más como un conejo. Se metió un ratón, se metió un ratón por un hoyo, entonces esto, en la pared, entonces esto ya representa una brecha en la organización. Entonces, el threat hunting no es más que otra cosa que decir, ok, después de haber hecho mi gestión de vulnerabilidades, se me pasó esta vulnerabilidad y alguien entró, entonces threat hunting es, voy a buscar al ratón y lo voy a cazar y lo voy a sacar de la casa. ¿Cómo le hacen para buscar plagas en sus casas? ¿Qué hacen para rastrear un ratón? Comida. Bueno, eso ya es para eliminar la amenaza, eso lo vamos a ver más adelante. Un rastro. Entonces, rastros, por ejemplo, tus revistas, por ejemplo, si encuentro si encuentro los muebles roídos, si encuentro que la fruta está mordida, si encuentro todas esas pistas, y se dan cuenta, ¿cómo yo infiero que un ratón se metió a mi casa? No lo voy a ver luego, no voy a ver el ratón que ya se metió y le voy a decir, mira, ahí va. Y no me voy a dar cuenta generalmente por los rastros que dejan en la casa, que es lo que acabamos de mencionar. Eso es el threat hunting, es buscar todas esas señas, esos rastros que va dejando y encontrar al ratón y eliminarlo. Eso es el threat hunting, ¿vale? Entonces, como tal, esto requiere un enfoque muy de detective, muy de ser intuitivo y de saber dónde buscar. ¿Cuál es el problema del threat hunting en estos momentos? En estos momentos el problema es que son tantas las señales, son tantas las huellas, es tanto, pero tanto los rastros presentes que es imposible distinguir entre un ratón y cualquier otra cosa que no necesariamente represente una plaga. Dentro del threat hunting hay una presunción que nosotros hacemos que se conoce como presunción de compromiso. ¿Qué significa esto de la presunción de compromiso? Nos dice lo siguiente: las tecnologías de prevención de ciberseguridad eventualmente fallarán o ya han fallado sin su conocimiento. Con esta mentalidad de violación aumentará su conciencia de los activos comprometidos. Entonces, para todos los que se dediquen a operaciones de seguridad, esto es lo que deben tener siempre en mente. Nosotros debemos tener la presunción de compromiso. Debemos asumir que ya hemos sido comprometidos, que ya nos atacaron, y les podrán decir, oye, pero compramos tal firewall, tal EDR, ¿cómo pudo haber pasado? El threat hunter que se guía por este principio dice, no me importa, ya nos comprometieron, yo lo sé, qué pasó, no sé cómo, pero lo voy a averiguar. Entonces, esta mentalidad le da a los threat hunters la habilidad
de pensar siempre en lo peor y estar preparados para cualquier caso que no esté contemplado o que se considera que pudo haber sido evitado por los controles de seguridad. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando nosotros aplicamos la presunción de compromiso? Primero que nada es definir una hipótesis o una pregunta. Vamos a poner el ejemplo del ratón. Yo veo que la fruta está mordida, en el frutero hay mordidas, entonces yo genero una hipótesis que digo, hay un ratón dentro de mi casa. El paso número 2 que nos dice, identificar las fuentes de datos efectivas y las técnicas de análisis para confirmar o refutar mi hipótesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación de que yo digo, hay un ratón? ¿Por qué? Porque vi la fruta mordida, mi hipótesis es que hay un ratón, entonces voy a encontrar pistas que me permitan afirmar o descartar mi hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Yo lo que hago es buscar debajo de las alacenas, por huellas, por heces, por lo que sea, para confirmar o no que es un ratón. Lo siguiente es evaluar los resultados e intentar responder a la hipótesis. Si yo ya veo que hay todos esos rastros de que realmente hay un ratón, mi hipótesis fue correcta y lo que sigue a continuación es crear detecciones y documentar brechas en el conocimiento. Es decir, ahora sí como lo dijo ella, vamos a poner la trampa, que caiga la rata, amenaza eliminada de mi casa, pero más que nada se trata de un, ¿cómo se dice? Un autoconocimiento. Cuando yo fui brechado, cuando pasa algo, de nada sirve responder al incidente y decir, ya me deshice de la amenaza, ya estoy seguro, porque el threat hunting, recuerden lo que dijimos anteriormente, es un proceso iterativo que nunca termina. Entonces, una de las fases del threat hunting es justamente las lecciones aprendidas. De nada sirve de decir, yo encontré esa amenaza y la eliminé de la organización, pero ¿qué creen? No dejé ninguna documentación, no dije cuáles fueron mis pasos para buscarla. Entonces, la próxima vez que pase, no vamos a tener una guía de cómo mitigar ese mismo riesgo. Entonces, de nada sirve el threat hunting si no se hace esta fase de autoconocimiento o esta fase de lecciones aprendidas. Entonces, recuerden que también threat hunting es documentar y más documentar. ¿Ok? Finalmente, ya ahora sí para pasar el curso, estos son los pasos, los 4 pasos, perdón, los 5 pasos para aplicar threat hunting, perdón, de la manera moderna. Primero que nada, tenemos que elegir un objetivo. ¿A qué me refiero con objetivo? Nosotros recordemos que tenemos en la infraestructura, tenemos computadoras, tenemos switches, tenemos routers. Aquí. Tembló. Siguiendo el poder.
Tuvimos que salir por el tema de que estaba temblando y nos sacaron del edificio. En un momento se reincorpora la actividad. Gracias.